En la vida, existen amores que nacen entre las brumas del destino. Amores que no piden permiso. Simplemente llegan, en silencio, y lo cambian todo. Ciudad de México. Noviembre. Bajo el cielo gris, Alejandra observaba la lluvia deslizarse por la ventana. Habían pasado 3 meses desde que Santiago se marchó sin dejar rastro. 3 meses desde que el amor se convirtió en silencio, pero aún así, algo dentro de ella susurraba que la historia todavía no había terminado. Únete a nuestra familia, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Alejandra tenía el ritual de perderse en la librería El Ateneo, Ciudad de México, cada jueves, buscando el polvo mágico de los volúmenes antiguos. Aquella tarde, el aire estaba denso con olor a papel viejo y café. Ella se instaló en un rincón sombrío, cerca de la sección de poetas malditos, y dejó que su voz fluyera casi en un susurro, leyendo un fragmento de un libro polvoriento, un poema sobre el amor que llega sin avisar. Él no estaba buscando nada. Santiago solo pasaba por allí, quizá esperando que la lluvia amainara, pero la cadencia de aquella voz lo paralizó. Escondido tras una estantería alta, entre desconocidos y el murmullo de la tarde, se quedó atrapado en cada palabra, no por el contenido, sino por la melodía ronca y melancólica con que ella las pronunciaba. Cuando ella finalmente cerró el libro, sus ojos se encontraron a través de la rendija del estante. No hubo sonrisas, solo un reconocimiento profundo, la sensación de que ambos habían estado esperando al otro, sin saberlo. Él se acercó, vacilante, y el silencio entre ellos valió más que 1000 discursos. Cuando te escuché por primera vez, él finalmente rompió el hechizo, con la voz baja, casi reverente. Sentí que mi alma había encontrado su sonido. A partir de ese instante, todo cambió. Lo que comenzó con intercambios tímidos en la librería se transformó en una vorágine de encuentros. Las noches se llenaron de cafés en Polanco, donde discutían sobre la vida y la muerte, de cartas largas y manuscritas que se dejaban en buzones secretos, y de promesas ingenuas bajo la lluvia, que para ellos era siempre una señal del destino. Se volvieron inseparables, viviendo una pasión que no daba espacio para el pasado o la razón, solo para el nosotros. Su futuro tenía un único nombre: Roma. No era solo una ciudad, era el símbolo de la fuga, el lugar donde su vida, ya intensa, se purificaría. Aquí nos encontramos, él le explicaba, delineando la mano de ella con el pulgar. Pero es allí, Alejandra, donde empezaremos de cero, sin las sombras de la rutina, sin la niebla de lo que fuimos, solo nosotros y una nueva historia en mármol antiguo. Tenían los billetes de avión y el mapa de la ciudad envejecido que él había comprado, donde ella ya había circulado el barrio de Trastevere. El viaje era el mayor sueño, la prueba física de la verdad de su amor. Solo faltaban 2 días. La ansiedad era casi palpable en la Ciudad de México. Faltaban solo 48 horas para la partida. Alejandra se despertó aquella mañana con la euforia de los comienzos, pero se extrañó de la ausencia de un mensaje de buenos días de Santiago. Intentó llamarlo a la hora del almuerzo. El teléfono apagado. Al principio pensó que se trataría de la batería, tal vez una reunión urgente en el trabajo que no había mencionado. La tarde avanzó y la preocupación se transformó en un nudo frío en el estómago. Le envió mensajes, primero bromistas, luego inquisitivos. «Amor, ¿dónde estás? ¿Todo bien?». Los mensajes, sin respuesta, recibidos pero no leídos. Era la primera vez que él se quedaba incomunicado. La alarma interna de Alejandra se disparó cuando la noche cayó y la nevera que él había prometido vaciar seguía llena. Fue a su apartamento. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas cerradas. Llamó incesantemente. Dejó mensajes en el buzón de voz que parecían disolverse en el aire. El corazón de Alejandra, en pedazos, destrozándose con cada tono perdido. Ella esperó. Esperó por horas en su puerta, bajo la llovizna fría de la madrugada, sintiendo cómo la esperanza se convertía en desesperación.
Esperó por días, regresando a casa solo para encarar la maleta de viaje abierta y los billetes de avión sobre la mesa. La ausencia de Santiago era un grito silencioso. Finalmente, llegó el día del viaje, la hora del check-in pasó y se instaló el silencio. Hasta que una noche fría y oscura, mientras ella recogía la mesa del café, el viento que entraba por el balcón trajo un objeto ligero. Era un trozo de papel, doblado de forma brusca, escondido bajo un pisapapeles que él siempre utilizaba. Ella lo abrió con manos temblorosas. La caligrafía era inconfundible, solo 3 frases cortas que parecían escritas con prisa y remordimiento. «Perdóname, necesito irme. Algún día lo entenderás». No había explicación, ni ubicación, ni siquiera una firma, solo la certeza abrupta del abandono. En ese momento, las promesas bajo la lluvia, los juramentos en la librería y el sueño de Roma se desintegraron como humo. Y fue así que su amor se volvió bruma, denso, frío y sin un camino visible a seguir. El vacío dejado por él era más cortante que si hubiera muerto, porque significaba que él había elegido irse, borrando su historia con una simple nota. Únete a nuestra familia, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. La Ciudad de México se había vuelto sofocante. Alejandra estaba perdida, el teléfono en la mano, consumida por la inercia del luto por un hombre que seguía vivo. Fue entonces cuando, por impulso o masoquismo, tecleó el nombre de Santiago en una red social que él casi nunca usaba. La búsqueda no arrojó resultados directos, pero el algoritmo, siempre cruelmente eficiente, sugirió un perfil. Isabel Rossi, escritora italiana. La foto de perfil era un paisaje del Coliseo, y en una de las imágenes más recientes, a Alejandra le faltó el aire en los pulmones. Santiago estaba en Roma. No estaba solo, sino junto a una mujer llamada Isabel Rossi. Estaban riendo, sentados en una trattoria, con la Fontana di Trevi de fondo. El dolor del abandono se convirtió en la furia de la traición. Isabel Rossi no solo era hermosa y misteriosa, era la autora de un libro recién lanzado que dominaba los feeds literarios. Sombras de un nuevo día. Curiosa y con un presentimiento terrible, Alejandra accedió a la vista previa del libro. Su mundo se detuvo. Ahí estaban, frases enteras, metáforas íntimas, reflexiones que solo ella y Santiago conocían, la descripción del primer encuentro, la sensación de que el alma había encontrado su sonido, todo. Eran palabras idénticas a las que Alejandra había escrito en su diario. Aquel cuaderno de tapa de cuero que ella había dejado sobre la mesita de noche de Santiago una noche de lluvia. El dolor, la confusión y la rabia colisionaron dentro de ella. No era solo una aventura amorosa, era un robo de su propia esencia, de su voz. Santiago no la había abandonado por otra persona, la había abandonado por sus palabras, entregando su intimidad y su arte a una desconocida en otra vida. Lo que sentía ahora no era solo luto, era una sed ardiente de justicia y sobre todo de una explicación. Alejandra encontró el número de Santiago en los contactos antiguos, el nombre brillando en la pantalla como un faro de dolor. El tono de llamada era lento, ensordecedor. Cuando él contestó, el alivio de escuchar su voz fue rápidamente tragado por la rabia. El corazón temblaba en su voz, no por amor sino por pura indignación. Te llevaste mis palabras y se las entregaste a otra persona. Me robaste a mí y a nuestra historia. Ella no gritaba, pero su voz era afilada, cortando la distancia entre Ciudad de México y Roma. Hubo un silencio pesado al otro lado. Santiago respiró hondo, el sonido pareciendo un gemido ahogado, y su respuesta llegó con voz temblorosa, cargada de una culpa evidente, pero que no la consolaba. No quise herirte, Alejandra. Por favor, tienes que entender. Isabel estaba enferma. Necesitaba ayudarla. Eran tus palabras, lo sé, pero ella necesitaba esa historia para tener un nuevo comienzo. Solo quise hacer lo correcto. La justificación era absurda, un enredo de altruismo tardío y deshonestidad. Las lágrimas vinieron, no de tristeza,
sino de una profunda frustración por su ingenuidad. Lo correcto no es abandonar a quien te ama, Santiago. Ella escupió las palabras, sintiéndose traicionada 2 veces, en el amor y en el arte. Lo correcto era haber sido honesto. Lo correcto era haberme llevado contigo. Lo que siguió fue el peor castigo. No hubo defensa, ni promesas vacías, ni siquiera una disculpa completa. Solo un silencio vacío, largo, que se extendió por la línea telefónica. Era la confirmación de que él la había cambiado, y ese silencio fue más cruel que cualquier mentira. Fue la aceptación tácita de que ella tenía razón y él no tenía cómo defenderse, concluyendo la conversación de forma brutal y definitiva. El tiempo transcurrió en la Ciudad de México, medido por el polvo que se acumulaba sobre la maleta de viaje sin usar. Fueron meses de luto seco, donde el nombre de Santiago se convirtió en un fantasma. Alejandra se dio cuenta de que el dolor no desaparecería mientras el misterio persistiera. Necesitaba cerrar el ciclo. Fue entonces cuando tomó la única decisión posible, una que la sacaba de la inercia. Iría a Roma. No para reanudar el romance, sino para entender la traición. Necesitaba respuestas que solo la confrontación física podía darle. La verdad, por muy cruel que fuese, era el único antídoto contra la bruma. Su amigo fotógrafo, Javier, fue el único que lo supo. La encontró en el estudio, rodeada de cajas, e intentó desesperadamente disuadirla. «Vas a salir aún más herida, Alejandra. Te mereces paz, no más dolor». Él tomó los pasajes, como si pudiera quemarlos con la mirada. Pero la Alejandra que él veía ahora era diferente. Había una firmeza suave en sus ojos, una determinación silenciosa que había reemplazado la fragilidad. Ella posó su mano sobre la de él, la voz baja, pero inquebrantable. «A veces es necesario mirar al dolor a los ojos, Javier, para finalmente dejarlo ir». No buscaba venganza, buscaba liberación. Guardó el mapa envejecido de Roma, el mismo que él había comprado, en su bolso, y entonces embarcó sola, con el corazón lleno de miedo por la incertidumbre, pero rebosante de coraje para encarar su propia historia. Iba a la ciudad que debió ser el paraíso, sabiendo que sería en realidad su campo de batalla final. Alejandra encontró a Isabel no en un lanzamiento glamoroso, sino en una cafetería tranquila en Trastevere, un lugar que olía a tinta fresca y pergamino. La tensión que Alejandra cargaba se deshizo en el momento en que la vio. No era la mujer arrogante y ladrona que su imaginación rabiosa había construido. Era una joven frágil, pálida, con ojeras marcadas, rodeada de libros y una soledad palpable. El libro robado estaba allí, entre ellas, pero la autora parecía al borde de un precipicio. Alejandra no necesitó empezar. Isabel, con la voz baja y tensa, confesó antes incluso de ser interrogada. «Yo no robé tus palabras. Yo viví los mismos dolores, Alejandra. Yo estaba muriendo. Santiago solo quiso protegerme». Isabel reveló la grave enfermedad, la desesperación de querer dejar un legado, una historia que la hiciera sentirse viva. Santiago, tomado por un impulso salvador y desesperado por no ver a alguien que amaba, ya fuera como hermana, amiga o paciente, desaparecer, había usado la historia de ella, el altruismo enfermizo. Alejandra la observó en silencio, sintiendo cómo el suelo de su rabia cedía. El odio era una máscara para el dolor, y allí, mirando a Isabel, vio que la bruma no solo envolvía al amor que había perdido, sino también a la vida de aquella extraña. Se dio cuenta de que, en el fondo, todos estaban rotos, cada uno a su manera. Santiago por su cobardía, Isabel por su fragilidad y ella por su ilusión. La rabia se transformó en una extraña y triste comprensión. El día se había disipado, llevándose consigo la rabia, pero no el dolor. Alejandra estaba sentada al borde de la Fontana di Trevi, arrojando monedas que no pedían deseos, sino solo el final. El sonido del agua enmascaraba los murmullos de la ciudad. El brillo de las luces doradas se reflejaba en su rostro húmedo. Fue entonces cuando su sombra apareció. Santiago llegó. Sus ojos no estaban en Roma,
sino fijos en ella. El corazón de Alejandra estaba en tempestad, una mezcla de alivio y resentimiento. «No merezco tu perdón, Alejandra», comenzó él, con la voz ronca por la distancia y el remordimiento. «Fui un cobarde, pero necesito que sepas, todo lo que viví contigo fue real, la parte más verdadera de mí». Alejandra lo miró con las lágrimas en los ojos, la emoción reprimida explotando. La comprensión de Isabel no minimizaba su herida. «Te fuiste sin mirar atrás, Santiago. Tomaste mis palabras y me dejaste una nota. ¿Y ahora quieres que crea que fue amor?». Él dio un paso adelante, desesperado por cortar el abismo que los separaba. «No quiero que creas en mí, Alejandra, en Fallé. Quiero que creas en nosotros, en lo que fuimos y en lo que podemos volver a ser». Él se acercó. El mundo se redujo al espacio entre ellos. Ella dudó, el cuerpo tenso, la razón gritando que se alejara. Pero la memoria del amor era más fuerte que la traición. Él no la tocó, solo esperó. Y entonces, el silencio se transformó en abrazo, un suspiro que liberó meses de dolor. Un abrazo que no era perdón, sino el primer hilo de un incierto nuevo comienzo. El abrazo en la Fontana di Trevi no fue un final, sino un prólogo silencioso. Días después, en un pequeño y soleado estudio alquilado por Santiago, la sanación comenzó de una manera que solo ellos podían concebir, escribiendo. Alejandra y Santiago comenzaron a escribir juntos un nuevo libro. El título no podía ser otro. Corazón de brumas. Era la crónica de su viaje. Cada capítulo era una valiente inmersión en la verdad. El nacimiento del amor, el robo de las palabras, el dolor de la traición y el reencuentro en Roma. No era una historia de perfección, sino de errores y nuevos comienzos, reescrita a cuatro manos. La última escena se desarrolla allí. El estudio es antiguo, con olor a madera y tinta. Alejandra escribe, la pluma deslizándose rápidamente sobre el papel, la luz del sol naciendo por las ventanas antiguas de la capital italiana, bañándola en tonos dorados. Ya no hay bruma en sus ojos, solo claridad. Ella sonríe, deja la pluma y susurra, mirando el horizonte. El amor no necesita ser perfecto, solo verdadero texto padrão. Santiago se acerca en silencio, leyendo las últimas líneas. Se inclina y le besa la frente. Un gesto que valía más que 1000 promesas. Roma despierta, dorada y en calma, acunándolos con el sonido de las campanas y el olor del café. Su voz, ahora en off, concluye la historia, trayendo la certeza de quien finalmente encontró su hogar. Porque incluso en las brumas más densas, el corazón siempre encuentra el camino de vuelta. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.